Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de tutoriales favorito, bienvenidos a Tips. Y en esta ocasión os traigo un vídeo muy especial, ya que hemos hecho una colaboración con los grandes canales de Go3D Printing y Normmaker, que nos van a ayudar a conocer, a saber las 5 claves, ¿de acuerdo? Para elegir entre una impresora de resina y una impresora FDM. Así que si estás en ese, digamos, en ese dilema, en saber si comprarte una impresora u otra, no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Vamos allá! Pues muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de tutoriales favorito, bienvenidos a CPU Tips. Y en esta ocasión es un placer por eso para mí, ya poder contactar con esta gente para mí ya es una pasada, gracias al canal. Y aquí tenemos a Juan de Go3D Printing. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y también Norbert de Normmaker, que es un artista, lo sabe todo de Fusion 360. Y la verdad es que, por cierto, tiene cursos muy buenos. Los dejaré debajo de la descripción del vídeo porque valen mucho la pena. Y nada, en esta ocasión yo quería plantear un poco las 5 claves para que la gente, digamos, que no sabe mucho, no sabe si escoger una impresora resina o una FDM. Quería plantear, por ejemplo, la pregunta de qué impresora es más fácil de usar, si una de resina o una de FDM. En el caso de, bueno, yo creo que Juan, que tiene un montón de impresoras ahí detrás, más o menos lo puede orientar un poco. Hay unas cuantas. A ver, yo diría que más bien depende de la tecnología que quieras utilizar y aprender. Sí que es cierto que la FDM es la tecnología más extendida, la que más fácil vas a poder aprender y con la que puedes empezar a imprimir rápidamente y de una forma muy económica, porque puedes empezar con una impresora tipo Ender 3 o alguna cosa así, que están por 150, 180 euros, puedes comenzar a imprimir. Si tengo que balancear, sí que es cierto que diría que el FDM, pero ya más que nada por lo avanzado que está. La resina conlleva un proceso de impresión mucho más sencillo a la hora de parámetros, pero sí que es cierto que tiene luego una parte de postprocesado, el tema del control de resina, tener mucho cuidado con los químicos y tal, y lanzaría la balanza hacia el FDM por toda la cantidad de contenido y todo lo que ha podido desarrollar. Sí que es cierto que a la resina le esperan unos años grandiosos, espero, en cuanto a desarrollo, la verdad. Pues yo coincido con Juan, la verdad, ¿no? Creo que no me deja mucho que añadir, para ser sincero. Sí que me parece que también con resina no es tampoco tan fácil el tema de posicionar bien las piezas para... Bueno, o sea, veo que la gente tiene muchos problemas por el tema de que se le despegan porque no ponen suficientes soportes, se rompen, cosas estas. Entonces ahí también hay aprendizaje que hacer, ¿no? Con el tema de resina que, bueno, que da la sensación que es la pongo y imprime y no, también tienes que pelear, bueno, el Chip2Box es el típico, pero que te toca ahí trastear y descubrir un poco cómo es la mejor posición y luego especialmente, sobre todo, los que buscan hacer figuritas y cosas por el estilo, que supongo que ya entraremos en los usos, pero sí, que además buscan que no queden marcas, ¿no? Entonces ya encima cómo la coloco exactamente para que me quede perfecta sin marcas. La clave de la resina es la orientación, pues a fin de cuentas luego tiene ya unos parámetros de proyección de luz, ¿no? Y 2 o 3 cositas que tienes que tocar y listo, ¿sabes? El resto ya se hace todo por ejemplo en FDM sí que es cierto que tenemos muchísimos más parámetros a la hora de controlar, pero bastante más sencillos, creo que cuando ya lleva tiempo resulta un poco más sencillo. Pero eso, la clave es la orientación en resina, sobre todo. Yo, por ejemplo, sí que me resulta más fácil FDM por muchas razones, pero ojo que la resina tampoco es fácil, porque cualquier error que cometas, que no se te engancha la pieza o te hace efecto ventosa o cualquier cosa, conlleva que vas a tener que limpiar el depósito del VAT, según cómo se te queda enganchado, se te rompe lo que sería la capa esta del plástico del filtro del VAT, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora. Tienes que reemplazarla. La lámina de abajo, ¿no? Exacto, la lámina. Y claro, para eso tienes que vaciar el líquido, quitar la lámina, poner otra. Eso es otro tema de recambios que ya tocaremos más adelante. Total que, bueno, FDM para mí es mucho más fácil también a la hora para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos con el siguiente tema, que digamos que me aclaré también una clave, que es la diferencia de la velocidad y la resolución que podemos alcanzar con estas máquinas, ¿no? Así que, Juan, pues vamos a ver, si nos vamos a FDM va a depender muchísimo de la máquina, de la estructura que tenga. No es lo mismo, te voy a poner ejemplo de justo lo que tengo aquí atrás, no es lo mismo a lo mejor una impresora como la Luzbox, que es pura estructura robusta, ¿sabes? Vibraciones cero, que aquí podemos ir con velocidades más grandes, o por ejemplo aquí tengo la Artillery X1, que en cuanto va cogiendo altura tiene un problema de bandeo por lo simple que es la estructura, encima al tener la bobina arriba, que tiene un problema de bandeo que no puedes alcanzar velocidades. Todo esto se le suma también otro factor, que es la
boquilla con la que imprimamos. Si imprimimos con una boquilla de 1 milímetro o 2, por ejemplo, porque en esta tengo un cabezal, por ejemplo, de 1,2 milímetros, eso es una manga pastelera imprimiendo. Eso ya saca, haces casas aquí, con eso, ¿no? Haces casas. Claro, aquí podemos imprimir muy rápido, perdemos mucha resolución. Sí que es cierto que perdemos mucha resolución. Y aquí en FDM, ahora pasaremos a resina, hablamos del equilibrio entre calidad, diámetro de la boquilla, que nos va a dar una calidad alta, y la velocidad, que también nos va a jugar esa baza hacia la calidad. Y en resina, sobre todo, pues a fin de cuentas es la altura de capa lo que nos va a dar la calidad. Ya de por sí, la altura de capa que se consigue con resina son muy buenas. La más grande de la altura de capa de resina ya tiene una calidad excepcional. Y ahí jugamos con las velocidades, sobre todo del curado de la resina. Eso va a depender más del curado de la resina y del tipo proyector que tengamos, más cerrado. Donde más podemos jugar con ese tipo de parámetros en FDM, ¿verdad? Bueno, ciertamente. No, bueno, luego está el tema de si me he quedado ahí en blanco un momento. Está el tema de velocidad, ¿no? Que tienes por un lado, también depende del tipo de resina de la que estemos hablando, ¿no? Pero las típicas que son ahora para makers, ¿no? Que al final son pantallas de LED, pues eso te está haciendo una capa todo de una tirada. Entonces, por ese lado tienes la impresora de FDM que tiene que ir recorriendo toda la estructura y rellenando y va pasando. Pues una capa te puede tardar, pues depende del tamaño de la pieza, si es muy grande, pues te puede tardar bastante. Y en cambio la de resina lo hace todo de una tacada. O sea que si tuvieras el vat lleno, vamos, todo el volumen que puedas, o hablando de sacar bastantes piezas a la vez, pues en ese sentido puede ir más rápido. Claro, depende de luego de la resolución que le pongas. Si le pongas una micro resolución, pues sí, irá más rápido en una capa, pero tiene que hacer tantas que bueno, probablemente acabe siendo más lenta. Claro, aún así sigue siendo muchísimo más rápido que el FDM en cuanto a calidad. Pues si nos vamos a capas de resina en FDM, se nos va la vida. Sí. Se nos va la vida. Aparte de que no se puede en muchos casos por limitaciones mecánicas, pero se nos va la vida, básicamente. Pero yo creo que la clave está ahí, ¿no? La clave está en que si al igual es una pieza sola, pequeña, más o menos, lógicamente en resina vas a coger eso que quiere mucha más calidad, y al igual para hacer una pieza, al igual va a tardar más en resina, al igual. Pero claro, cuando tienes que fabricar más de una pieza, como decía Norbert, claro, la ventaja de la resina es que las haces todas de golpe. Claro. Estás 5 segundos para hacer toda una primera capa de todas las piezas, y ahí vas subiendo para arriba. Es una ventaja bastante buena a tener en cuenta. Pero bueno, también le tienes que sumar luego el postprocesado, que es el tiempo ese, también cuenta. Y además es tiempo de mano de obra, que es lo caro, ¿no? Realmente, salvo que veas vivo. Y luego dentro de las de resina, yo no soy partidario mucho de llenar la bandeja entera, porque luego se parte un soporte, se cae una y adiós. Pero digo, si te cae el soporte dentro de la resina, ves comprando a ver si se te queda algún resto por ahí. Como se te haya quedado algún resto, cuidado, y cuando baje la plataforma, al igual te cargas la pantalla. Sí, exacto, también. Después pues, tenía por aquí también las diferencias en el mantenimiento, que es un poco lo comentamos ahora, ¿no? Diferencias en el mantenimiento, cuál cuesta más mantener y cuál es más fácil de mantener, ¿no? Si una FDM o una impresora de resina. Yo creo que ahí le cedo la palabra a Juan, que es el pro de hardware. A ver, básicamente el mantenimiento de ganar el FDM. El FDM al final tiene un mantenimiento, una serie de usillos, tienes que calibrar, tienes que nivelar, tienes que mantener la base, tienes que revisar la electrónica, cableado. A fin de cuentas, cuando llevas muchas impresiones, tienes que hacer un proceso que tienes que ir manteniendo. Parece ser, digo, por ejemplo, yo tengo aquí detrás, justo tengo la Prusa, la MK3, una impresora que lubricación y poco más, porque como se autocalibra y hace toda la historia ella, pero, por ejemplo, después de estar imprimiendo muchas veces una misma pieza, se me partió un cable del ventilador, que son cosas que pasan, al fin de cuentas un movimiento y al final se parte un cable. Y bueno, aquí por ejemplo la Thierry X1 tienes que los cables planos suelen sufrir a la hora de imprimir, de repuesto incluso, y eso, a fin de cuentas necesito un mantenimiento, algunas, incluso antes de imprimir, el hecho de que tengamos que tenerla bien nivelada, bien aseada la base para que adhiera bien la primera capa, y algunas cositas, y luego pues un mantenimiento cada aquí impresiones para poder trabajarla. En cuanto a las de resina, pues ahí sí que es verdad que a nivel de máquina no tenemos que tocar prácticamente nada, sino la nivelación un par de veces y luego cambiar el FED, por así decirlo, que se nos va a ir poniendo amarillento o se va a ir rayando conforme vaya pasando el tiempo, y ese sería el mantenimiento más crítico. El resto es limpieza y el postprocesado, que es lo que más se lleva tiempo. Así que no sé si hay alguna cosa más que se me escape, pero que en principio yo creo que más o menos podemos balancear así. Yo como pregunta así personal, tú que eres un experto, ¿cuánto tiempo máximo te ha durado un plastiquito de estos? Un FED, pues la verdad es que suelo tener bastante cuidado, y no suelo limpiarlo con alcohol isopropílico. Hay muchísima gente que le endiña ahí
alcohol y lo limpia con alcohol y al final se pone amarillento y lo pierde en muy poco tiempo. Yo soy partidario de vaciarlo, limpiarlo con papel higiénico incluso, en plan muy blandito, y limpiándolo bien y sanearlo. Tardan más, está claro, tardan muchísimo más, pero te dura mucho más ¿sabes? Te dura muchísimo más la lámina. Y nunca utilizo alcohol isopropílico por eso, porque la amarillenta y la debilita, ¿sabes? Y suelo ser muy tozudo en cuanto a la resina, siempre utilizo la misma. Gris, creo que ¿cuál es la que tengo aquí? La de Anycubic, la gris de Anycubic, pum, y siempre la misma. ¿Para qué? Para poder seguir mezclando y no tener que estar cambiando de resina constantemente, limpiando, tal, ¿sabes? Por tratar de tocarlo lo menos posible, porque también lo puedes pinchar, si te descuidas lo puedes pinchar y al final pues la lías. La lías parda. No sé si quieres añadir algo, Norberto. Pues no, la verdad que no, porque bueno, al final es lo que ha dicho Juan, que en cuanto a elementos mecánicos, la resina tiene muy poco, solo tiene un motor, ¿no? Realmente. Y eso pues sí, se nota en que tienes que hacer menos mantenimiento. Y además está como todo más cerrado, compacto, no tienes tantas cosas moviéndose, o lo que dices, cables que se van, que con el uso pueden desgastar o cortar, pues hay mucho menos, está todo como muy bien cerradito. Lo que sí yo destacaría es que cuando una resina, en mi experiencia por lo menos, tienes que ir, lo que decía antes Juan, con muchísimo cuidado cuando la estás tocando, porque en el momento que te salga mal una impresión, se te caiga un trozo de soporte en el bat, en el momento que quieras, porque a veces te sale mal una impresión y te queda un resto enganchado en el FEP, entonces eso tienes que sacarlo, cuidado como lo saques, se te quede enganchado, te cargas el plástico, vuelva a vaciar, o sea, y después todo el proceso de postprocesado, ¿no? Que tienes que dejar la pieza curar y todo eso. Claro, esto está pues pensado para un público determinado, veremos más para adelante. Pero antes vamos a hablar del precio, ¿no? Digamos, de los consumibles de dichas impresoras, bueno, pues FDM como resina, y bueno, que yo creo que son bastante más baratas las FDM, pero me va a decir Diego Baju su opinión. Sí, bueno, FDM tenemos materiales ya de todo tipo. Yo cuando empecé pues a finales de 2010, principio de 2011, cuando tuve mi primera impresora, ahí había ABS 3 milímetros con burbujas de aire y peleas muy mal, muy mal peleas. Yo imprimía sobre todo en ABS, la verdad. Y los consumibles ya ha llegado un punto en el que prácticamente todas las marcas son buenas, tenemos muchísimos tipos de acabados y dentro del FDM, pues sí, si me cuentas puedes encontrar peleas muy baratos y materiales muy caros, como un material tipo 3D filament que tiene medio kilo de filamento, que es fibra de carbono con nylon, creo, y a 80 o 90 euros, pero no es el caso. La gran mayoría de las impresiones las solemos hacer con un material bastante económico y podemos jugar sobre todo con el tipo de los rellenos y vaciar la pieza y todo eso. Sin embargo, en resina sí que es cierto que aunque los precios están empezando a bajar, como le pasó a la FDM hace unos años, todavía es caro. El litro de resina, eso es caro, pero cada vez más hay nuevas resinas que se aclaran con agua, no necesita alcohol isopropílico y que el alcohol isopropílico también vale lo suyo, ¿sabes? Que sí. La fuerza litro también hay que añadírselo a cada una de las piezas, pero claro, creo que están en dos fases distintas. El FDM está en una fase en la que ya está un poco más maduro y las de resina, como se han empezado a popularizar ahora y se están empezando a crear impresoras que ya no infringen ninguna patente ni ningún tipo de cosa, está abriendo el mercado, ahí así se está empezando a crear nuevos materiales y en un año o dos se han bajado los precios de la resina. Yo me acuerdo que estaba comprando resina en 3D System a 500 euros, ¿sabes? El cartucho, tenían cartuchos, ¿sabes? Pasta. Y ahora ya pues lo puedes encontrar muy barata y creo que en unos años pues lo seguiremos encontrando cada vez más barata y resinas que no huelan tanto, que no haya tanto agente químico y cosas así. Bueno, hay trabajo ahí por delante. Y cada vez más resinas compatibles, ¿no? También entre sí, que antes, según como eso, tienes que utilizar una resina para esa impresora y ya está. Y ahora cada vez ya encuentran más resinas más compatibles. Bueno, Norbert, ¿tienes algo? Sí. Bueno, no, es eso. Me acuerdo cuando fue, yo creo que fue por 2014 que me junté con unos en Barcelona para hacer un proyecto, para hacer una impresora de resina y en aquel entonces creo que eran 100 euros el litro o algo así, ¿no? Los precios, ahora no me acuerdo exactamente, pero iba por ahí la cosa. Sí. Y bueno, han bajado, ¿no? Ahora no sé a cuánto están, pero bueno, eso lo sabrás mejor tú, Juan. Pero ya han bajado bastante. Por 50, 30, 40, por ahí, por ese rango de precios. Por ahí, ¿no? 35, 50. Y es lo mismo, ¿no? Porque se ha ido popularizando. Lo que pasa es que no, yo creo que nunca va a tener la aceptación que de la FDM, o sea, en cuanto a popularidad, por lo engorroso que es, que bueno, ya entraremos. Y entonces, bueno, va a seguir expandiendo
expandiéndose porque, bueno, ha entrado China a producir máquinas de estas a precios muy económicos y entonces, bueno, cualquiera se lo puede permitir, ¿no? Tener algo en casa. Bueno, siempre mejor tener algo de ventilación y demás, que esa es otra, pero bueno, no es que lo puedas tener en el comedor de casa, precisamente. Pero bueno, que sí, supongo que va a seguir bajando los precios porque irá entrando cada vez más gente, ¿no? Miras grupos así en Telegram de impresoras de resina y hostia, hay peña metida dentro ahora. Así que, bueno, veremos. Pues nada, yo había dicho el precio del litro y yo he dicho 20 euros y ha dicho Juan, bueno, 40, 50 me queda, ¿qué he dicho? No, me parece que 20 no, hay de todo, sí que depende de donde lo compras. Creo que es medio litro, ahí me he colado yo creo. Y hay medio también, claro. Sí. Por eso decía, porque de medio litro sí se compra 20, 30, pero que si te va a litro, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que irá bajando, si es que esto es como todo, y incluso lo que hablamos de los olores. Me acuerdo que los primeros PLA y, pues bueno, la ABS sigue oliendo, pero ya no huele como olía al principio. Entonces estabas con un PLA, te hablo del año 2011, 2012, y te moría en la habitación, ¿sabes? Y ya no te digo una ABS, que te picaban los ojos y te producía de todo. Ya, pero eso al final se va perfeccionando la técnica y se va perdiendo. Y a fin de cuentas lo que decía Norbert, que habiendo esa demanda que está surgiendo ahora de impresoras de resina, alguien tiene que fabricar materiales. Y lo mismo que surgieron los materiales de FDM, surgirán las resinas más económicas, de mejor calidad y con menor impacto también para el medio ambiente y para nosotros, la verdad. Pues bueno, muchas gracias. Como comentario final, un poco decir el resumen como la quinta clave. ¿A qué público recomendáis cada una de estas impresoras, ¿no? Es decir, ¿a quién le recomendarías comprar una impresora resina y a quién una impresora FDM? Juan o Norbert. Bueno, sí, yo mismo, ¿no? Bueno, la clave es el detalle. La clave es el detalle, vamos. O sea, la resolución que tiene una impresora de resina, ahí no ves las capas directamente. Entonces, todo lo que son, no sé, sobre todo está muy de moda con figuritas, ¿no? De estas de juegos de rol y demás. Ahí, bueno, es la máquina. La definición. Luego hay aplicaciones en mercados como joyería. Sí, me estás distrayendo y todo. Tranquilo. Perdón, estábamos hablando así a nivel de hobby y luego tienes en lo que es más de uso industrial, pues tienes, industrial, pero bueno, sería prosumer, ¿no? Casi el tema de joyería, por ejemplo, ¿no? Que puedes hacer el fundido, ¿cómo se llama? Con cera, bueno. Sí, resina calcinable. Sí, con resina calcinable y tal. Lo mismo también en dental se está usando, pero bueno, eso ya es otra gama, otra categoría. Y bueno, cosas así, no sé. Luego también hay el tema de propiedades mecánicas, ¿no? Como el FDM, en principio es como más resistente en las piezas, o puedes trabajar, o tienes más facilidad para hacerlas resistentes, ¿no? Trabajando la geometría, el relleno, bueno, hay una serie de parámetros que puedes manipular ahí fácilmente. Te dejo, Juan, que remates lo que... Sí, básicamente es lo que dices, aunque, por ejemplo, en tema dental, yo conozco ya alguna que otra empresa que con una Nikkei Photon o con una Creality sencilla, a fin de cuentas lo que le da el valor es la resina que utilices, ¿sabes? Si utilizas una resina adaptada a lo tuyo, suele funcionar. Es decir, que ya también se está metiendo lo que es la parte económica a nivel de impresoras, se está metiendo lo que es dentro del ecosistema ya profesional. Y luego también lo que hablaba de resistencia, en el FDM es muy sencillo. A fin de cuentas, bueno, en el FDM tenemos que tener en cuenta también el tema de orientación, sobre todo, porque a favor de la capa es muy débil la pieza, pero en contra pues es bastante resistente y también depende mucho del material y más económico a la hora de imprimir. Pero por ejemplo en resinas ya hay incluso resinas que son cerámicas de alta resistencia a la temperatura, que las puedes poner en un horno o le puedes poner un soplete y ni se inmuta, incluso resinas muy resistentes. Pero aquí viene el problema, que es el precio que tiene actualmente, un precio muy elevado y que se va. Y volviendo a lo del público, por no irnos mucho por la rama, es lo que tú decías, Norbert. El público de la resina es alguien que quiera detalle, alguien que trabaje un trabajo fino, muy a pequeña escala. Normalmente suelen ser piezas pequeñas porque las impresoras de resina van creciendo, pero tienen volúmenes reducidos. Y el FDM, pues, para el resto de cosas. El FDM es que lo podemos aplicar a lo que queramos, la verdad. Bueno, yo coincido con mis compañeros y, bueno, pues si quieres fabricar, si sabes, te tienes que comprar una impresora y no sabes cuál, pues si quieres fabricar muñequitos como esto, está manco porque mi hija le ha quitado el brazo. Si quieres fabricar muñequitos como esto, obviamente resina, ¿vale? Pero yo recomiendo para el público general, pues impresoras FDM porque
digamos, se te rompe. Yo en mi caso me pasó, se me rompió una pieza de la puerta del balcón. La coges, la mides, bueno, era un domingo, no había repuestos, la coges, la mides, la diseñas en Fusion 360, que si no sabéis cómo, Norbert tiene unos vídeos ahí súper guapos de unos cursos que son de Buten, y en fin y al cabo, o sea, es como un todoterreno, es algo que puedes imprimir lo que sea en cualquier momento, rápido, y es súper factible. En cambio, la resina es para un público específico que quiere súper calidad y diseño, bueno, que se vea bonito, y para hacer más que nada pues, figuritas y cosas que requieren de una resolución muy grande. Pues nada, yo creo que más o menos hemos dado un poco la pincelada, las claves, ¿no? de resina o FDM. Yo creo que más o menos la gente ya vamos más o menos guiada. Os quiero dar las gracias por participar en mi canal. Estoy súper orgulloso de, bueno, mira, gracias al canal por eso me gusta tener el canal de YouTube, porque puedo conocer gente como vosotros, y bueno, que me lo he hecho, ¿no? Aquí con Gobajo, bueno, con Normmaker y con Normmaker. Sepáis, ya te digo, mirad los vídeos de Gobajo y de Normmaker, debajo dejar en la descripción sus canales respectivos, ¿de acuerdo? Y nada, pues muchas gracias por estar aquí, y pues, nos vemos si eso en un próximo vídeo, o quién sabe, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un saludo, gente, y hasta la próxima. Chao. Encantado.